buenos días, estimados participantes. Hoy vamos a desarrollar un encuentro ameno, sincrónico, de la maestría en Educación, Mención, Gerencia y Liderazgo, con una asignatura o módulo interesante que es currículo. Esta maestría de Gerencia y Mención y Liderazgo, ustedes la van a desarrollar de una forma sincrónica. Vamos a tener 3 encuentros y también vamos a darle importancia a lo que llamamos currículo. Entonces, bienvenidos todos. Cuando en los procesos educativos se establece esa situación curricular, ese momento curricular en todos los procesos, en el aula, en la gerencia, debemos tener presente que dentro de nuestro perfil profesional está el liderazgo, está la gerencia. Son 2 procesos que están dentro de cada uno de nosotros y que en los procesos también de formación, en esos procesos educativos, se establece. La integración y la coherencia entre la propuesta educativa, en este caso, la curricular y la práctica pedagógica, el desarrollo de los procesos gerenciales, en el que el estilo de cada uno de los docentes, el estilo de cada uno de los gerentes, con su liderazgo también propio, los énfasis que pueda tener el proceso curricular, el carisma propio de cada institución. O sea, ellos hacen o permean tanto los aspectos gerenciales y administrativos y como los académicos. En respuesta a ese contexto que estamos, la realidad social y sus necesidades. Ahí tenemos entonces el proceso curricular y debemos siempre pensar en que vamos a desarrollar el currículo. ¿Currículo qué será? Bueno, el currículo está arropado, está vestido o revestido de unos aspectos importantísimos en el proceso. Ahí tenemos entonces que el currículo debemos tomar en cuenta la parte antropológica, el estudio del hombre, ese estudio de ese individuo que va a estar ahí y que va a desarrollar en el proceso. La antropología, lo histórico. Ajá, tenemos ahí entonces un currículo que está con ese aspecto, con ese elemento interesante. Pero no solo la antropología, si estudiamos al hombre también desde qué aspectos, cómo desarrollamos el currículo en el proceso educativo. Entonces tenemos la axiología como aspecto importante, que estudiamos los valores personales, morales, la ética, estudiamos los valores sociales, estudiamos todos esos valores, principios, para nosotros poder desarrollar en el proceso educativo todo lo referente a lo científico. Entonces, tenemos aspectos que nos tienen revestidos también en la antropología, pero también vamos hacia la ciencia, vamos hacia lo científico, que los conocimientos, que es la epistemología, que es el desarrollo de procesos cognitivos que se pueden evaluar en el tiempo. Pero no solo esto, el currículo es lo epistemológico, lo antropológico, lo axiológico, lo científico, sino que también nos vamos a ser gerentes en el proceso, con un liderazgo marcado. Entonces están los procesos administrativos que se van a hacer, que está dentro de ellos. Evaluamos también el proceso, es una evaluación continua, permanente.
donde pudiéramos establecer y decir cuáles serían los elementos que son mejorables, los positivos, y que si hay negativos en un momento determinado, entonces o fortalecerlos, optimizarlos, o si no están, vamos a decir, presentes en él, entonces pudiéramos desecharlos. ¿A través de qué se hace el currículo? Nosotros podemos hablar de una didáctica que es el arte, recursos instruccionales, recursos didácticos, ahí con ese arte de enseñar, de hacer, de gerenciar, que ese liderazgo pudiera estar presente para que se desarrollen los procesos formativos con una metodología que incluya todos esos procesos, fases, procesos, etapas, metodología, inicio, desarrollo, cierre y todo lo que está dentro de ese proceso curricular, en lo que para tomar en cuenta los elementos de la institución, así como la demanda que tiene el contexto donde se desarrolla el currículo. El currículo lo tenemos a nivel meso, ¿sí? ¿Qué es el nivel meso del currículo? Bueno, corresponde a una propuesta curricular que está dada, que no la imponen, que no dicen obedécela, en fin, ahí está dada todo ese proceso. Pero si abordan aspectos de índole teórico, técnico, administrativo del currículo, entonces son los planos de estudio, son los programas, y de esa forma del nivel meso, entonces nos vamos a hacer administración curricular. De igual forma, el nivel micro del currículo está referido a la práctica pedagógica, expresada en los encuentros de aprendizaje, en la programación donde deben hacer vida cada una de las estrategias didácticas, ahí se incluye la planificación, la evaluación, ahí también están los planes de estudio y cuando vamos a desarrollar en ese nivel micro, entonces desarrollamos los programas, las carreras que están dispuestas, los niveles que están dentro del proceso educativo. Si nos ponemos a pensar lo que es el currículo, pudiéramos también establecer algunos aspectos importantes del currículo. Entonces, ¿qué conlleva o el currículo conlleva a qué? ¿A qué conlleva el currículo? Bueno, tenemos objetivos que van a ayudarnos a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, objetivos que facilitan el proceso de evaluación, objetivos que permiten prever qué será necesario para la enseñanza y cuál será el beneficio para el alumno, objetivos que permiten una mejor comunicación entre todos los involucrados en el proceso, docentes, comunidad educativa, estudiantes, gerentes, toda la comunidad educativa. Nos dan la dirección para a dónde llegar, qué es lo que vamos a lograr. Y los resultados serán la guía y deberían para ser pertinentes, claros, factibles y evaluables. ¿Qué nos lleva el currículo? El currículo nos lleva a la adquisición de competencias. Ese desarrollo curricular que nosotros tenemos pudiese también hablarse de esa adquisición de competencias a través del saber conocer, saber hacer, los pilares, esos 4 pilares educativos, saber ser, saber convivir. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ser? ¿Cómo podemos convivir? Esos 4 procesos lo debemos establecer dentro de
el currículo. Esos procesos que están y que implican dentro de ellos un dominio cognitivo, un dominio psicomotor, un dominio afectivo y que va a implicar dentro de la sociedad un proceso que la educación a nivel integrado, los individuos en el entorno tendrán un aprendizaje en la vida, para la vida y una formación que será integral. De igual forma, dentro de ese proceso curricular, hay concepciones curriculares que van a permitir desarrollar el proceso educativo. Entonces, ¿qué es currículo? Currículo lo es todo, todo, todo. Mira, el currículo viene siendo el pupitre, la mesa de estudio, la iluminación, la ventilación. Vamos a hablar de los recursos didácticos, del alumno, del plan de estudio, de la comunidad educativa, del gerente, del alimento, del agua. El currículo lo es todo. Si algo de ello falta como elemento curricular, se nos desvanece poco a poco y paso a paso el currículo. Entonces hay que tener presentes esas concepciones curriculares. Esas concepciones curriculares, la sociológica, bueno, vamos a incorporar los elementos precisos que están dentro del proceso de formación, dentro de ese proceso curricular, porque partiendo de una filosofía que viene siendo el estudio del ser, el estudio de la persona, partiendo de ese ser, ese hacer, partiendo del ser como individuo. Entonces, ajá, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué es lo que yo voy a lograr dentro de esa concepción curricular? Si yo me ubico como ser humano, si me ubico como persona, que es la filosofía pura del proceso educativo, si yo me coloco como estudiante, como facilitador, como padre y representante, como comunidad educativa, como sociedad, nos preguntamos, ajá, ¿quiénes somos? Entonces yo puedo decir e encontrar dentro de cada uno de esos aspectos lo humanístico. Es una concepción que yo debo pensar en las necesidades del otro. Yo tengo que pensar en qué yo puedo ayudar y puedo aportar dentro de ese proceso formativo. ¿A través de qué? A través de lo tecnológico, porque la tecnología, esa concepción tecnológica no solamente es un computador, ¿no? o videos, o la radio, no, es una concepción tecnológica que es transformar algunos elementos y que lo transformo con mis propias manos, un papel, una cartelera, una rama, una flor, todo eso que yo transformo, se llama tecnología. Cuando yo hago ese proceso filosófico, humanístico, tecnológico, entonces inmediatamente estoy organizando todos los elementos o todos los indicadores en el proceso y llego a la sociología, una concepción importante. Ajá, voy hacia la parte social, voy a la familia, voy a la comunidad, voy a la sociedad y estoy viendo también esos aspectos culturales, aspectos, costumbres, tradiciones, principios, valores y con todos sus principios dentro del currículo. Entonces, claro, yo debo tener un currículo flexible, un currículo con secuencialidad, con una continuidad, integralidad y democratización. Debo ser flexible en ese proceso curricular, porque el currículo viene siendo la unión de todos los aspectos, es la organización de la enseñanza y su administración, lo cual permite que
aprendiendo o enseñando con arte aquello que se quiere transmitir y descubrir. Entonces yo debo ser flexible. Flexible no es tener en cuenta también las necesidades dentro de esos procesos educativos, pero de una manera normada, práctica, de una manera que cumpla fases, que tenga libertad también de pensamiento, de orden, pero de una manera organizada. La enseñanza y su administración, que tenga continuidad en el proceso y que tenga consecuencialidad para que todo ello sea integrado, ¿sí? Tenga integralidad y de una manera democrática, no autoritaria. Aquí podemos también establecer que además de lo que hemos conversado en estos momentos, lo que les he anunciado, tenemos tipos de currículum. Tenemos el oculto, el operacional, el abierto, el legal y el cerrado. Ahí ese currículo oculto está en que lo dejamos, lo vamos desarrollando y lo vamos dejando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución existente, una relación que constituye conducir, que el profesor direccione a realizar la planificación. Entonces, está ahí, el mismo profesor lo va direccionando de una forma oculta, de una forma en que ese desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje no se revela, sino que se va desarrollando de una manera oculta para hacer ese currículo operacional. Yo debo encontrar todos los procesos que esa planificación de enseñanza-aprendizaje esté puntualizada en la creación de estrategias específicas para optimizar este proceso. Entonces, ahí, en ese proceso de estrategia, es cuando hacemos un currículo operacional, abierto, que se conozca, que toda la comunidad, que todo esos grupos que están o actores, protagonistas del proceso, conozcan ese currículo de una manera legal, porque hay que cumplir con normas, con leyes, para que no pueda encontrarse ese currículo cerrado. Dentro de esos procesos curriculares, tenemos entonces los tipos de currículo a diferentes niveles. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos darle a ese proceso curricular? ¿Qué tipos de currículo son diferentes en ese proceso de nivel? Es la práctica de crear experiencias de instrucción que hace la adquisición de conocimientos y habilidades para diferentes y más efectivas. Entonces, podemos encontrar tipos de currículo. Dentro de esos tipos de currículo va a ayudar a que el proceso, a través de esos tipos curriculares, del cual se crean ambientes de aprendizajes extraordinarios, así también como materiales necesarios con el objetivo de ayudar al alumno a desarrollar la capacidad necesaria para lograr ciertas tareas. Cuando se habla de currículo, ahí tomamos en cuenta o se toma en cuenta redactar los objetivos de la unidad y módulo, diseñar el proceso de evaluación, seleccionar los medios y sistemas para hacer llegar la información, determinar el enfoque didáctico general, diseñar las actividades del alumno, para qué es lo que se va a enseñar y a quiénes se enseñará. Y es el cómo se va a enseñar serían las estrategias. Entonces aquí tenemos el currículo ideal. ¿Cuál sería el currículo ideal? Propuestas presentadas por fundaciones, gobiernos y grupos de interés respecto a asuntos curriculares y nuevas tendencias
que representan ideales y direcciones deseables para el currículo. Vamos a hacer aquí un momento de saludo. Estoy viendo que se está incorporando un participante. Muy buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días, buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Verónica Vicente. Verónica. Vicente Lara. Ya va, mi amor. Está Costa Martínez, Marín Gómez Daniel, Bracho Correa, Vicente Lara, Verónica Patricia. Correcto, sí. Ok. Bienvenida. Ya tengo Muchas rato de gracias. estar desarrollando el encuentro porque como queda grabadito, pues ustedes pudiesen encontrarlo, pero lo más importante es el encuentro, no ver el video, sino que ustedes estén conmigo compartiendo estos conocimientos tan maravillosos, ese compartir de experiencia, de esas intelectualidades que tenemos cada uno. Y bueno, bienvenida, Verónica, a este proceso. Entonces yo les estaba diciendo, de todas maneras yo quisiera también saber alguna pregunta, alguna inquietud, bueno, expectativas que tenga. Me gustaría escucharte, Verónica. Profe, no, hasta ahora está muy interesante lo que nos está informando y pues como acabo de entrar, estoy tratando de colocarme un poquito al día. Ah, está bien, Verónica. Entonces yo les decía en estos momentos que es importante que se establezca, bueno, dentro de esos procesos de formación, el currículo. El currículo lo es todo. Sin currículo pueden moverse en los procesos de formación. El currículo viene siendo ese conjunto de, el currículo lo es todo, todo, todo. Son las propuestas, es la práctica de crear experiencias de la institución que hacen la adquisición de conocimiento y habilidades más eficiente y más efectiva, les decía hace un momento. Y que el currículo es el que se va, qué es lo que se va a enseñar y a quiénes se va a enseñar. Y el cómo se va a enseñar, que vienen siendo las estrategias, pero que tiene que moverse dentro de esos procesos con los recursos necesarios. Entonces, el currículo lo es todo. Si se habla de currículo, entonces tenemos un currículo ideal, que son las propuestas presentadas por fundaciones, gobiernos y grupos de interés respecto a asuntos curriculares y nuevas tendencias. Representan ideales o direcciones deseables para el currículo. Y tenemos el currículo, lo que los docentes perciben sobre lo que debe ser el currículo, son las interpretaciones sobre el currículo formal. Y tenemos el currículo formal, que son aquellas propuestas aprobadas por el Estado o instituciones educativas que debemos obedecer, que debemos cumplir, que debemos desarrollar, que están dadas por el gobierno, que dentro de la institución no se puede salir porque son propuestas del currículo ideal. ¿Sí? Modificaciones de tal currículo u otras políticas guías que las autoridades deben y deciden. Y además, ese currículo ideal, que son modificaciones que el currículo de otras instituciones y guías y autoridades deciden y que deben implementarse. Y el currículo operacional, el que se ofrece en el salón de clases, el que hacemos a diario, el que podemos establecer metas, objetivos según las áreas de oportunidad de los alumnos dentro del aula. El currículo experimentado, los que los estudiantes derivan y piensan sobre el currículo operacional, vienen siendo entonces los resultados. ¿Cómo funciona el currículo? ¿Sí? En los diferentes niveles. Funciona que hay que incorporar de inmediato los sujetos.
Los sujetos curriculares, que son los que participan en el currículo en 3 momentos, en el antes, en el durante y el después. En los procesos del currículo tenemos la investigación, la fundamentación, tenemos la planificación, los programas y la implementación de los mismos, la ejecución y la evaluación curricular. Para ello es importantísimo tener fundamentos curriculares, fundamentos del currículo. Entonces, del currículo que orientan la construcción del mismo y que estos pueden ser económicos, políticos, filosóficos, culturales, sociales, pedagógicos, psicológicos, ecológicos, tecnológicos, biológicos, antropológicos, legales, epistemológicos que van a desarrollar el proceso curricular. Pero debe darse entonces ese proceso curricular con un perfil, ¿sí? Con un perfil profesiográfico dentro de ese proceso. ¿De quién es el perfil profesiográfico? De el docente, del facilitador, de ese formador. Ese perfil profesiográfico debe estar guiado dentro de ese momento, dentro de todos los momentos, dentro del antes, después y ahora y todo, debemos tener ese perfil prospectivo, el personal primero. ¿Cuál es ese perfil personal? Que cumpla con todo lo que está establecido dentro de la ética, dentro de esos procesos de liderazgo, para hacer un proceso laboral consciente, especializado y prospectivo. Si se habla de ese especializado, es que yo debo manejar todo ese proceso donde esté diseñado aquellas formas de aprendizaje y que sea prospectivo, que vaya mucho más allá de lo que estamos dando para que pueda tener respuesta ese desarrollo curricular, pueda tener respuesta en el tiempo. Y quienes van a dar respuesta en el tiempo son los sujetos, son los estudiantes, son esos individuos a quien se les está formando. La planificación de esos procesos curriculares, ¿sí? Estuviese dada dentro de un diseño curricular. Pero dentro del diseño curricular debemos hacer primero un diagnóstico. Y ese diseño curricular que nosotros establecemos cuando llegamos a una institución educativa, ajá, ¿qué hago? Diagnosticar. Yo hago un diagnóstico, ¿sí? Con ese diagnóstico yo empiezo a planificar, pero yo voy buscando resultados. Luego voy hacia una justificación de lo que he observado. Después me voy hacia los fundamentos curriculares, hacia la malla curricular, hacia una propuesta operativa, hacia unos programas de estudio, unidades de aprendizaje y hacia la evaluación curricular. Pero no dejando en ese diseño curricular que yo empiezo a hacer y que puede, que también en el tiempo lo pueda presentar, yo debo planificar. Planificar es el espacio, es el ejercicio de operatividad, de objetivos, de estrategias, de lineamientos, de una manera quizás desordenadas, pero secuencial, lógica en un periodo de tiempo. Entonces yo planifico, para ir a una ejecución, ¿sí? Curricular, que viene siendo el proceso en donde se aplica el currículo diseñado, ajá, para generar aprendizaje en los estudiantes, cumpliendo con los contenidos, la metodología, la evaluación y las competencias. Luego hago una evaluación curricular.
Es un nexo fundamental en todo proceso educativo, que permite determinar los avances y los logros obtenidos. Esta debe ser integrada, formativa, continua, recurrente, con criterios definidos, divisoria y cooperativa. No puede ser individual, tiene que ser cooperativa, colectiva. Para yo entonces decir dentro de ese proceso de formación, dentro de ese proceso curricular, que el modelo de evaluación debe estar orientada hacia los objetivos, que de eso el modelo de evaluación debe tener información para la toma de decisiones de una manera continua y permanente. Los componentes curriculares dentro del proceso del currículo, que es tan importante, debo tomar en cuenta entonces los componentes. Ya les había dicho, mira, nos tenemos que centrar cada vez que nosotros estemos en esos procesos curriculares, tenemos que centrarnos en los componentes curriculares, que son importantes por el sujeto, porque el sujeto es quien recibe el conocimiento, que son los niños, las niñas, los docentes, los adultos, los padres de familia. Los elementos también pudieran ser las áreas que motivan para enseñar en el proceso, cómo se ejecuta el proceso de planificación. Los componentes del currículo se pueden considerar elementos básicos del currículo educativo. Los objetivos, los contenidos, la metodología, la evaluación, para una formación académica, para una formación personal y social, para que ese sujeto, ese individuo pueda tener autonomía en el tiempo y que también sea un proceso de autonomía curricular que está organizado en 5 ámbitos importantes, que es ampliar la formación académica a través de una didáctica pertinente y operativa, a través de recursos instruccionales novedosos, innovadores, y que potenciar el desarrollo personal y social nos va a llevar a nuevos contenidos relevantes, a conocimientos que podemos incorporar regionales, culturales, amenos, y que pueda tener impacto en proyectos de una manera social. Mira lo importante que es ello. Pudiéramos comentar entonces que hacer una propuesta curricular donde se pueda desprender contenidos débiles y que la metodología que hemos venido desarrollando a través del currículo pueda ser transformada y que el alumno, ese sujeto, a través de estas revoluciones quizás emergentes curriculares, se convierta en el actor y centro del aprendizaje, constituido por valores de competencia. En este momento me gustaría decirle a ustedes que el currículo está relacionado con todas las temáticas seleccionadas en la sociología de la educación, porque es posible transformar lo social. Es posible transformar de una manera colectiva a partir de un acto educativo de manera sistemática que valore la capacitación y las experiencias académicas formales. Bueno, en estos momentos me gustaría compartir con Verónica lo que he venido diciendo. ¿Puede usted, Verónica, hacer algún comentario? Bienvenido su comentario y ese compartir de intelectual entre usted y yo. A ver, Verónica. Bienvenida. Sí, señor. Buenas. Señor, disculpe, que tengo problemas acá un poquito con el micrófono. Pero estaba observando las diferentes clases del currículo, ¿verdad?
Entonces, lo importante que son tener en cuenta, ¿cierto? Las diferencias entre el currículo formal o lo que es aquel que el gobierno o el currículo formal, que es aquel que nos están impartiendo, ¿cierto? Desde la parte gubernamental y el que realmente se lleva en el aula de clase y el que nos muestra los resultados de los estudiantes, que es uno de los, es donde uno realmente puede evaluar qué es lo que se está llevando a cabo. Si los aprendizajes que yo quiero impartir a los estudiantes los están aceptando, lo pueden ellos transmitir, o si tengo que hacer una evaluación del proceso que estoy llevando a cabo. Ujú. Perfecto, sí, porque es un currículo formal que hemos venido desarrollándolo en mucho tiempo, ¿no? Uno quisiera un currículo más experimentado o más operacional, que también lo hacemos, de una u otra forma lo hacemos. Y esa perspectiva tradicional que se ha enfocado solo a la lectura y escritura, que convoca a la metáfora de la mente como un almacén, ¿verdad que sí, Verónica? La metáfora Así de la es, mente la toman como un almacén. así es, profe, así es, profe. O sea, se pretende que los estudiantes, que podamos ingresarle conocimiento a los estudiantes y realmente así no es que se lleva el proceso. Ellos mismos nos van comentando, o con lo que nosotros observamos por medio de la evaluación, Y lo que podemos más dar. se lleva quizás al estudiante es a conocer la terminología de las normas de convivencia para una buena educación. Correcto, profe. ¿Sí? Pero no se busca establecer quizás esa enseñanza donde esté presente las necesidades, los intereses de cada uno de ellos, de esos sujetos, de esos individuos que están ansiosos de un cambio, de una transformación. ¿Sí? Correcto, profe. Entonces, ¿qué hacemos? Establecer un conjunto de valores que formen a un buen ciudadano a través de contenidos de materias. ¿Qué opinas? Sí, creo que lo importante, ¿verdad?, es formar individuos competentes que realmente hayan captado y hayan interiorizado ese conocimiento o em, esas actividades o eso, todo lo que yo he planeado en el currículo. Claro, claro, porque la enseñanza debería ser más experimental. Una enseñanza, como hablamos ahorita, llena más de intereses y los problemas del estudiante. Contar más con las experiencias cotidianas de ellos, ¿verdad? De esos sujetos, que hace que la enseñanza se relacione de manera más funcional con todo, o sea, nos permite que el estudiante sea más guiado, apoyado en proyectos propios de los estudiantes. ¿Qué consideras, Verónica? Así es, mi profe. Creo que la base, ¿cierto? O lo que nos va orientando es ese mismo currículo experimentado. Claro, claro, eso es sumamente importante. Entonces aquí pudiéramos establecer algunas situaciones que nos están llevando a entender lo que es la importancia del currículo. Mira lo importante que es el currículo, la manera en que podemos establecer algunas situaciones y que pudiéramos transformar eso y que nos lleve a una trascendencia curricular, que el currículo sea trascendente, que como el currículo lo es todo, todo, que el currículo es lo más importante que tenemos en los procesos institucionales, educativos.
que el currículo es el todo de las cosas, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la gerencia, partiendo de ese liderazgo que debe tener el proceso, ese liderazgo personal, de ese liderazgo colectivo, de ese liderazgo de transformación, de ese liderazgo de nuevas cosas, porque es que nosotros vamos a tener dentro del proceso, vamos a tener estudiantes nuevos porque son nuevas personas, estamos en el siglo XXI y ellos necesitan unas inteligencias distintas y que según determinando las necesidades puedan tener la posibilidad de buscar su satisfacción en el proceso y tomando en cuenta el pensamiento nuevo de cada uno de ellos. Entonces, que se trabaje en función del desarrollo en los estudiantes, sumando los recursos pedagógicos que faciliten el aprendizaje significativo y estratégico, que nutra, que modifique, que perfeccione nuestras visiones y hasta nuestros modelos mentales. Ahí yo refiero al docente y al estudiante. Cuénteme, Verónica. Verónica. Sí, señor, sí, correcto. Esto es lo más importante, ¿cierto? Llevar cada una de las etapas del currículo, que el currículo vaya acorde con nuestro contexto, realmente con la necesidad de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad educativa, y que a la vez nosotros podamos llevar una evaluación correcta y concreta de lo que estamos trabajando. Claro, porque quizás es muy pertinente señalar, sí, que en el currículo se plantea la identificación, se plantea la sensibilidad social, permite que el individuo cree sentimientos de pertenencia y quizás con ellos se identifique con otros y moldea hasta las emociones o sus propias emociones. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 interrogantes reflexivas. No sé, las observa, ¿verdad, Verónica? ¿Qué propósitos educativos debe la escuela tratar de lograr? Sí, profe, aquí las estoy observando Ajá, por correctamente. favor, tome nota de ello, Verónica. Tome nota. Mira, estas interrogantes reflexivas que usted las va a desarrollar y que para el próximo encuentro, entonces las vamos a compartir porque tú las vas a desarrollar, las va a tener presentes en estos días que vamos a estar en descanso sincrónico y, eh, y cuando nos volvamos a encontrar podamos compartir estas reflexiones. ¿Qué propósitos educativos debe la escuela tratar de lograr? ¿Qué experiencias educativas deberían proveerse para conseguirse esos propósitos? ¿Cómo pueden organizarse efectivamente esas experiencias? ¿Y cómo puede determinarse si esos propósitos se han logrado? 4 interrogantes de reflexión que te van a permitir hacer que el proceso educativo vaya dirigido quizás a el desarrollo de altos niveles de habilidades, de pensamiento, de una manera sistémica y creativa, y quizás con una visión de globalidad y de integración de todos los recursos posibles y que pone atención y tiene como propósito en educar al ciudadano para que tenga un pensamiento donde se provee el sujeto de una mente más disciplinada
que le permite utilizar en un contexto también determinado según sus necesidades y posibilidades y que vaya en la búsqueda de la satisfacción de algunos procesos o de todos los procesos que él encuentre en esos escenarios educativos. Bueno, y ese aprendizaje significativo pueda tener proyección y cumplido todo eso en ese sujeto, entonces un desenvolvimiento integral en la sociedad. Bueno, Verónica, se me está terminando el tiempo, de verdad compartimos un ratico, pues fue muy interesante, quizás todo el proceso de conexión no pudo quizás incorporarse en el momento en que pude desarrollar todo ese cúmulo de, de láminas, de diapositivas, pero sin embargo van a quedar ahí. Yo quisiera que usted me diera una conclusión. Sí, no agradecerle, profe, porque la verdad, si no, tenía muchas dificultades para conectarme, incluso traté de conectarme desde las 7 anteriormente, pero sí se me presentó mucho porque hubo una parte muy apartada, pero retomé o logré captar mucho de lo que usted nos estaba transmitiendo y pude, ¿verdad?, observar la importancia y cada una de las etapas que nos estaba comentando sobre el diseño curricular, eh, de sus partes, de su importancia para el buen desarrollo de nuestra labor docente, que no es simplemente lo que el gobierno, no, la programación o aquello que el gobierno nos quiere imponer, ¿verdad? Sino es tener en cuenta lo que realmente necesitan nuestros estudiantes. Muy interesante, señor, le agradezco. Y pues voy a retomar nuevamente cada uno de los apartes y para aprovechar todo lo que nos quiso transmitir. Gracias, mi profe. Bueno, qué maravilla, mucho gusto, Verónica, ya ustedes saben mi nombre, soy la doctora Lira Méndez, desarrollo todos estos procesos curriculares, estamos por aquí, bueno, a la orden y cualquier duda, cualquier inquietud que puedas tener al respecto, usted con muchísimo gusto yo le puedo dar respuesta en esta honorable asignatura currículo, ¿ok? Entonces, muchísimo gusto que tenga una bendecida mañana, que puedas compartir de manera colectiva con sus compañeros. ¿Tú estás en qué lugar, por favor? En Fundación Magdalena, Colombia. Ah, ok, bueno, qué maravilla. Sentir ese calor por allá, costa, la costa. Sí, Costa, señor. Sí, la costa. Bueno, dígale a sus compañeros que ahí estuvimos presentes y que vamos a compartir. Pueden entrar a, a este grabado de clase, de encuentro y puedan entender entonces la primera unidad que se desarrolló. Un abrazo grande y bueno, bienvenida a este proceso académico formativo en esta formación como maestrantes de gerencia y liderazgo. Bendiciones y que tenga un buen día, Verónica. Gracias, mi profe. Bueno, ok, Muchas hasta gracias. luego.